No es un trabajo glamoroso, pero paga bien y ofrece oportunidades de horas extra. Después del divorcio y de perder la casa, después de que la mayoría de mis amigos dejara de llamar, el mantenimiento del condado era lo suficientemente estable, tranquilo, predecible y lejos del ruido de una vida que estaba intentando evitar. Me asignaron una nueva tarea: tomar la camioneta, seguir la lista, retirar las señales viejas, registrar los senderos como despejados, continuar. Estaba sentado en el comedor la mañana anterior al inicio del trabajo, mirando una taza de café quemado, fingiendo no escuchar a los viejos en la mesa de la esquina que me observaban. Uno de ellos finalmente habló. Algunos senderos no quieren ser olvidados. Los demás se rieron. A medias en serio, a medias con sarcasmo. Hombres de pueblo pequeño con demasiados años a cuestas, demasiado acostumbrados a las malas historias, demasiadas historias contadas entre whisky y aburrimiento. Les di el asentimiento educado que aprendes a usar cuando estás demasiado cansado para discutir. Son solo señales, dije. Solo árboles. No discutieron. Solo siguieron mirándome terminar el café. La verdad era que esta ruta me había caído encima porque nadie más la quería. Ni los jóvenes, ni los jubilados que hacían turnos a medias para engordar la pensión. Ni siquiera mi supervisor me miró a los ojos cuando me entregó el papeleo. Ha habido muchos incidentes ahí, dijo. Ten cuidado donde pisas. Pensé que era la superstición típica de pueblo pequeño. Marcadores viejos clavados en árboles podridos no iban a morderme. La burocracia no me da miedo, normalmente. Los primeros senderos pasaron sin nada digno de mención, nada extraño, más allá de lo silencioso que se sentía todo. Ningún pájaro, ninguna ardilla, ni siquiera el zumbido de las moscas sobre la madera muerta. Solo yo y los árboles. Ese tipo de silencio que se te mete en los dientes. El trabajo en sí era simple: entrar caminando, encontrar los marcadores, arrancarlos, registrar la retirada y seguir adelante. Cada señal tenía un nombre grabado en la madera, desgastado hasta el infierno por el clima. Algunos los reconocí de antiguos carteles de personas desaparecidas, rostros que colgaban cerca de las cajas y las gasolineras cuando yo era niño. Memoriales de quienes se perdieron y nunca regresaron. Otros nombres eran aún más antiguos, transmitidos por los chismes del pueblo, casi siempre mencionados junto a la mala suerte o finales tristes. Más de una vez me golpeó lo extraño que era nombrar senderos con los nombres de personas que habían desaparecido en ellos. Más extraño aún que nadie se molestara en mencionar ese detalle cuando me entregaron la hoja de trabajo. Después de unos días, las cosas empezaron a no encajar. Despejaba un sendero por la mañana, retiraba los marcadores, y por la tarde algunos estaban de vuelta. Los mismos árboles, los mismos pernos hundidos en una corteza que debería haber estado desnuda. Luego estaban las huellas, demasiado estrechas para mis botas, cruzando los caminos en lugares donde nadie debería haber caminado. No llevaban a ningún lado. Simplemente se detenían en medio de la vegetación espesa o desaparecían sobre tierra firme. La radio empezó a llenarse de estática cuanto más me internaba. Voces, a veces, débiles y rotas bajo el ruido blanco. Al principio no podía distinguir nada, pero con el tiempo se volvieron más claras. Detente, regresa, déjalo en paz. Siempre urgentes, siempre al borde de convertirse en palabras. Me dije que tenían que ser los locales jugando conmigo. Adolescentes metiéndose en mi frecuencia. Quizá esos viejos del comedor aún tenían suficiente rencor como para plantar una CB y molestarme. Pensé en irme antes, perder las horas extra, pero el alquiler vencía, las cuentas se acumulaban, y no soportaba arruinar otro trabajo. Así que me quedé. Monté campamento en medio del bosque para terminar más rápido. Una noche más, y derribaría lo último y no miraría atrás. Incluso mientras clavaba la última estaca y cerraba la tienda bajo esos árboles muertos, no podía sacudirme el presentimiento. Ya debería haberme ido. Esa noche, el bosque no fingió dormir. Escuché movimiento fuera de la tienda mucho antes de abrirla. No eran pasos, no exactamente. Ramas rompiéndose, hojas moviéndose, y algo que imitaba los pitidos cortos y secos de mi radio. No palabras, solo ruido, fragmentado, mecánico, intentando copiar un ritmo sin entender su propósito. Me senté en la oscuridad, escuchando, esperando a que se detuviera. No lo hizo. Salí con la linterna y barrí los árboles alrededor del campamento. Por un segundo creí ver una figura, alta, más grande de lo que debería ser alguien vivo.
demasiado quieta entre los troncos. La luz no la captó bien. Parpadeé y ya no estaba. Me dije que había sido un árbol, una sombra, un animal que había ahuyentado. Cuando probé la radio otra vez, la estática se dio a palabras, no frases, solo nombres. Nombres de senderos a los que aún no había llegado, sacados directamente de mi papeleo. Algunos ni siquiera los reconocía. No dormí después de eso. Por la mañana, cada marcador que había retirado el día anterior había vuelto a su lugar. No donde estaban originalmente, sino más adentro del bosque. Árboles por los que aún no había pasado. Algunos parecían recién instalados, con savia fresca escurriendo bajo los pernos. Levanté el campamento y fui hacia la camioneta, decidido a dejar atrás esta pesadilla creciente, solo para descubrir que no estaba donde la había dejado. Las huellas de las llantas se perdían en los arbustos y desaparecían sin rastro de regreso. Me quedé ahí un largo rato, luchando contra las ganas de caminar de vuelta al pueblo y abandonar todo. Pero el trabajo estaba a medias. El alquiler no se iba a pagar solo, y no podía cargar con otro fracaso. Solo necesitaba terminar el último tramo asignado. Así que seguí. Nada en ese bosque conectaba como debía. Senderos que sabía con certeza, que iban de este a oeste, empezaron a curvarse, devolviéndome a lugares por los que no había pasado 2 veces. Revisé la brújula hasta que la aguja giró en círculos lentos y perezosos. El GPS del teléfono alternaba entre errores y coordenadas sin sentido. Empecé a dejar marcadores nuevos, cinta brillante, cortes en la corteza, pequeñas pilas de piedra. Cada vez que volvía a pasar, habían desaparecido. El montón de señales descartadas que había juntado para desechar luego también se esfumó. Seguí caminando hasta que los árboles se abrieron en un claro que no recordaba de ningún mapa. En el centro se alzaba una estructura, no natural, no accidental, un tótem hecho de señales viejas, oxidadas y podridas, atornilladas juntas en capas retorcidas. Debajo colgaban trozos de tela, mochilas rasgadas, zapatos vacíos y huesos amarillentos por el tiempo. Reconocí varios nombres, de los marcadores que había retirado, de mi papeleo, de casos de personas desaparecidas hacía décadas. Los árboles alrededor tampoco estaban intactos. Surcos profundos cortaban la corteza. Marcas largas talladas en formas toscas. Al principio parecían aleatorias, pero cuanto más miraba, más se parecían a las letras cuadradas de las señales del condado. Frases a medias, mensajes incompletos. Esto no era una broma. No eran locales tratando de asustarme. Los senderos no estaban abandonados. Nunca debieron tocarse. El bosque estaba observando. O peor aún, esperando. Intenté retroceder, seguir el mapa, mis marcas, incluso el sol. Nada coincidía. Al final regresé al claro, al tótem. Pensé que si lo quemaba, tal vez rompería lo que me retenía allí. Tal vez el fuego lo devolvería a algo humano. Las llamas prendieron fácilmente, pero ardían azul verdosas en los bordes, soltando humo pesado que no subía, sino que se quedaba colgando sobre el suelo. Entonces el bosque reaccionó. El viento rugió entre los árboles, sacudiendo las ramas hasta que se doblaron. El suelo tembló bajo mis pies. Algo crujió en la oscuridad más allá del claro. Madera forzándose, metal rechinando. El tótem no se quemó, no de verdad. Las señales se ennegrecieron, se pelaron, se deshicieron y luego volvieron a unirse. El metal doblado se reformó. Las placas retorcieron su forma. Los nombres se reorganizaron en palabras que no pude leer. La estructura se alzó más alta. Ramificaciones surgieron de su núcleo como extremidades. Algo se separó de ella. No supe dónde terminaba la estructura y comenzaba la cosa. Madera como huesos, señales oxidadas como piel, placas clavadas superpuestas como escamas, extremidades demasiado largas, un torso hueco, una forma hecha de todas las piezas que creí haber quitado. Las señales colgaban de su cuerpo, chocando entre sí con cada movimiento lento y deliberado. Palabras que reconocía, nombres que había tocado, fechas que había registrado. No habló, no lo necesitaba. El peso de su mirada se clavó en mí, arrancando algo detrás de mis ojos. Las ramas rozándose entre sí sonaban casi como una risa seca y sin alegría. Intenté huir, pero no quedaba a dónde ir. Los senderos se plegaron. Las raíces rompieron la tierra, enredándose lo suficientemente espesas como para hacerme caer sin importar la dirección.
El día se volvió crepúsculo sin aviso. Las sombras se estiraron hasta tragarse el claro. La cosa me observó hasta que ya no pude sostener el momento. El suelo se inclinó. El aire se partió de lado. Mis pensamientos se dispersaron en estática. Me desmayé justo donde quería que estuviera. Desperté tendido en la tierra, pero no era la misma. Debajo de mí, el sendero estaba limpio y bien cuidado. Grava fresca crujía bajo mis manos al incorporarme. Los árboles ya no estaban muertos ni retorcidos. Verdes, altos, pájaros cantando. Viento real entre las ramas. Por un momento, quise creer que había escapado. Pero la camioneta había desaparecido. No había rastro de la tienda, las herramientas, el claro, ni la cosa retorcida. Di una vuelta lenta, buscando algo que me orientara. Nada, solo un sendero limpio que avanzaba hacia adelante y atrás, como si lo hubieran construido ayer. Lo seguí hacia atrás, esperando que llevara a una carretera. En lugar de eso, llegué a una señal. Nueva, recién instalada, de pie en la entrada del sendero. Las palabras no tuvieron sentido hasta que las leí 2 veces. Era un sendero nuevo, no figuraba en ningún inventario, y llevaba mi nombre. La fecha de establecimiento era el día en que me desmayé. No había forma de que alguien hubiera construido todo eso en tan poco tiempo. Habría requerido un equipo entero durante semanas. Y sin embargo, ahí estaba. El mismo tipo de letra, los mismos materiales, los mismos pernos, incluso el ángulo exacto. Entonces lo entendí. Todos esos senderos antiguos no los estaba eliminando. Estaba haciendo espacio. Así es como se crean los senderos nuevos. La gente no desaparece aquí, la reutilizan. Seguí caminando porque no sabía qué más hacer. Más adelante vi excursionistas. 3, tal vez 4. Chaquetas brillantes, mochilas, riendo mientras avanzaban por el sendero, ajenos a lo que les esperaba. Les grité, agité los brazos, me puse frente a ellos. No reaccionaron. Pasaron a través de mí. El frío atravesó mi pecho como invierno puro. Intenté detenerlos, advertirlos. No podían oírme. No podían tocarme. El sendero no me dejó ir. Todo lo que pude hacer fue mirar y entender que el cartel volvería. Nuevo nombre, nueva fecha, otro hombre tragado. Y no podía hacer absolutamente nada para detenerlo.